Lejos del mundanal ruido por Thomas Hardy. Capítulo 22. Perplejidad. El Esquileo, una disputa. Es de lo más generoso y amable al ofrecerme todo cuanto pueda desear, musitó Bathsheba. Pero el hacendado Boldwood, bien por su naturaleza amable o por todo lo contrario, no estaba dando muestras de amabilidad en este caso. Los más insólitos ofrecimientos del amor más puro son eternamente egoístas y no hay en ellos generosidad alguna. Bathsheba, que en ningún caso estaba enamorada de él, debía considerar su ofrecimiento con calma. Era este un ofrecimiento que muchas mujeres de los contornos de su misma condición aceptarían con entusiasmo y publicarían con orgullo. Desde cualquier punto de vista, desde el político hasta el pasional, era deseable que ella, una muchachita solitaria, se casase y que lo hiciera con un hombre serio, adinerado y respetable, como aquel. Vivía cerca de ella. Su posición era más que suficiente. Sus cualidades incluso excedían las expectativas. Si Bathsheba hubiese sentido, cosa que no ocurría, algún deseo de matrimonio en abstracto, habría sido una insensatez rechazar a Boldwood, como mujer que solía recurrir a su buen juicio para librarse de sus caprichos. Boldwood era un candidato excepcional. Ella lo estimaba y lo apreciaba, aunque no lo quisiera. Suele ocurrir que los hombres corrientes se casan porque la posesión no es posible fuera del matrimonio y que las mujeres corrientes los acepten porque el matrimonio no es posible sin posesión. Aunque con objetivos claramente distintos, el método es el mismo en ambos casos. Pero este incentivo estaba ausente en el caso de Bathsheba. Además, su posición como dueña y señora de una granja y una casa era para ella una novedad que aún no había perdido su atractivo. Fue presa de una inquietud que en cierto sentido hablaba en su favor, pues pocos la habrían experimentado. Más allá de las razones ya expuestas para combatir sus objeciones, tenía la fuerte sensación de que, al haber iniciado el juego, debía por honradez aceptar las consecuencias. Pero su recelo no se disipaba. Se decía por igual que era una falta de generosidad no casarse con Boldwood, y al mismo tiempo que no podía hacerlo para salvar su propia vida. Bathsheba tenía un carácter impulsivo bajo una apariencia reflexiva. Era una Isabel en lo cerebral y una María Stuarto en lo espiritual, y a menudo emprendía acciones de lo más temerarias con extrema discreción. Muchos de sus pensamientos eran silogismos perfectos. Por desgracia nunca pasaban de ser pensamientos. Solo algunos eran suposiciones irracionales, mas tristemente eran precisamente estos los que con mayor frecuencia terminaban dando pasos a los actos. El día siguiente a la declaración se encontró con Gabriel Oak en un rincón del jardín, afilando las tijeras para esquilar a las ovejas. En todas las granjas circundantes se repetía más o menos la misma operación. Un sonido chirriante se esparcía por el cielo desde todos los rincones del pueblo, como una armería antes de la batalla. La paz y la guerra se besaban en sus horas de preparación. Hoces, guadañas, tijeras de esquileo y tijeras de poda se situaban a la altura de las espadas, bayonetas y lanzas en su común búsqueda de filo y punta. Cannibal accionaba la manivela de la muela con un melancólico movimiento de cabeza ascendente y descendente, como una sierra cada vez que la rueda giraba. Oak se hallaba de pie junto a él, con un aire parecido al de Eros, tal como se le representa afilando sus flechas, su figura ligeramente inclinada, el peso del cuerpo cargado sobre las tijeras y la cabeza ladeada, rematando su expresión con los labios apretados y los párpados contraídos.
Apareció el ama y los miró en silencio por espacio de un par de minutos. Luego dijo: Caín, ve al prado bajo y trae a la yegua Zaina. Yo me ocuparé de la manivela. Quiero hablar contigo, Gabriel. Caín se marchó y Bathsheba accionó la muela. Gabriel había levantado la vista, enormemente sorprendido y conteniendo el gesto, y había vuelto a bajarla. Bathsheba giró la manivela y Gabriel puso encima las tijeras. El peculiar movimiento innecesario para mover la rueda tiene la asombrosa propiedad de embotar la cabeza. Es como una versión atenuada del castigo del Ixión, que introduce un lúgubre capítulo en la historia de los encarcelamientos. La mente se torna borrosa, la cabeza pesada y el centro de gravedad corporal parece localizarse por momentos en un punto plomizo situado entre las cejas y la coronilla. Bathsheba sintió todos estos desagradables síntomas luego de dar 2 o 3 docenas de vueltas. ¿Quieres hacer el favor de girar la manivela, Gabriel, mientras yo sostengo las tijeras?, dijo. Tengo un torbellino en la cabeza y no puedo hablar. Gabriel giró la manivela y Bathsheba dejó entonces, no sin cierta dificultad, que sus pensamientos se alejasen momentáneamente de su propia historia para centrarse en las tijeras, que precisaban un buen afilado. Quería preguntarte si los hombres hicieron algún comentario ayer, mientras estaba al otro lado del seto con el señor Bolwood. Sí, lo hicieron, dijo Gabriel. No está usted sosteniendo las tijeras correctamente, señorita. Ya sabía yo que no sabría. Tiene que sujetarlas así. Soltó el torno y envolviendo por completo las manos de Bathsheba con las suyas, sujetándolas como a veces agarramos la mano de un niño para enseñarle a escribir, le ayudó a sostener las tijeras. Hay que inclinar el filo así, dijo. Manos y tijeras parecían adecuarse a las palabras, y así permanecieron durante un buen rato, mientras el instructor hablaba. Ya es suficiente, exclamó Bathsheba. Suélteme, no quiero sujetarlas, no daré vueltas a la manivela. Gabriel le soltó las manos tranquilamente, se acercó a la manivela y continuó afilando. ¿Les pareció extraño a los hombres?, continuó. Extraño no es la palabra, señorita. ¿Qué dijeron? Que el nombre del señor Bolwood y el suyo resonarían sobre el púlpito antes de que termine el año. Eso me imaginé, a juzgar por su aspecto, pues no hay nada de eso. En la vida he oído comentario más tonto, y quiero que tú lo desmientas. Para eso he venido. Gabriel parecía incrédulo y triste, aunque aliviado en medio de su incertidumbre. Seguramente oyeron nuestra conversación, continuó. Verá, Bathsheba, exclamó Oak, deteniendo la manivela y mirándola a la cara con asombro. Querrá decir señorita Everton, dijo ella muy dignamente. Lo que quiero decir es que es cierto que el señor Bolwood le ha hablado de matrimonio. No pienso decir lo contrario para complacerla a usted. Ya he intentado complacerla demasiado para mi propio bien. Bathsheba lo miró perpleja, con los ojos muy abiertos. No sabía si compadecerlo por la decepción amorosa que había sufrido con ella o enfadarse con él por haberla superado, pues el tono de Oak era ambiguo. Lo único que te pido es que digas que no es cierto que vaya a casarme con él, murmuró con ligera merma de su confianza. Puedo decir eso, si usted lo desea, señorita Everton, y también puedo darle mi opinión sobre lo que ha hecho. Seguro, pero no quiero conocer tu opinión. Ya me lo imagino, dijo Gabriel amargamente y volviendo a girar la manivela. Sus palabras subían y bajaban con regular cadencia.
según si se mantenía en pie o se elevaba a los movimientos del torno, dirigiéndolas de acuerdo a la posición de Oak, bien en perpendicular hacia la tierra, bien en horizontal a través del jardín, mientras su mirada se hallaba detenida en una hoja del suelo. Un acto rápido era con Bathsheba un acto precipitado, pero aunque no siempre ocurre, ganar tiempo equivalía a garantizar prudencia. Es preciso añadir, no obstante, que muy rara vez se ganaba tiempo. Por aquel entonces, la única opinión que Bathsheba valoraba más que la suya propia sobre lo que ella o sus actos pudiera pensarse en la parroquia era la de Gabriel Oak. Y era tal la franqueza y honestidad de su persona que en cualquier materia, aun en el caso de que ella amase a otro hombre o contrajera matrimonio, la opinión de Gabriel podía tomarse por igualmente desinteresada. Plenamente convencido de no ser el hombre adecuado, había tomado la firme decisión de no perjudicar a ningún otro. Es esta la virtud más estoica de un amante, tal como su carencia es su pecado más venial. Sabedora de que él respondería con sinceridad, Bathsheba se había atrevido a preguntarle por más dolorosa que fuera la cuestión. Tal es el egoísmo de algunas mujeres encantadoras. Su lacerante franqueza acaso pudiera justificarse por el hecho de carecer de cualquier otra opinión fiable. ¿Qué opinión te merece mi conducta?, preguntó tranquilamente. Me parece indigna de una mujer seria, amable y bonita. En un instante, el rostro de Bathsheba cobró un furioso color escarlata de un atardecer de Danby, pero se guardó de manifestar sus sentimientos y la reticencia de su lengua no hizo sino intensificar la locuacidad de su gesto. Lo que Gabriel hizo a continuación fue cometer un error. Puede que mi reprimenda le parezca grosería. Sé que es una grosería, pero he pensado que le vendría bien. Ella replicó al instante sarcásticamente. Al contrario, tengo una opinión tan baja de ti que en tu ultraje veo el elogio de una persona educada. Me alegro de que no le moleste, pues lo he dicho sinceramente y con absoluta seriedad. Lo sé, pero sucede por desgracia que cuando intentas no bromear resultas divertido, igual que cuando te propones evitar la seriedad, a veces dices una palabra sensata. Fue un golpe bajo. Era obvio que Bathsheba había perdido el temple, a cuenta de lo cual Gabriel conservó el suyo mejor que nunca. No dijo nada, ella contraatacó. Supongo que puedo preguntarle en qué reside mi indignidad exactamente. ¿Acaso en el hecho de no casarme contigo? En absoluto, dijo Gabriel muy tranquilo. Hace mucho dejé de pensar en ese asunto. O de desearlo, supongo, dijo Bathsheba, y era evidente que esperaba una vacilante negativa a esta suposición. Al margen de cuáles fuesen los sentimientos de Gabriel, se limitó a repetir fríamente sus palabras, o de desearlo. A una mujer se la puede tratar con una amargura que resulte dulce, o con una dureza que no resulte ofensiva. Bathsheba habría aceptado cualquier castigo por su frivolidad si Gabriel hubiese manifestado que la amaba al mismo tiempo. El ímpetu de la pasión no correspondida es tolerable, aun cuando duele y amenatiza, pues hay victoria en la humillación y ternura en la lucha. Esto es lo que ella esperaba y no encontró. Recibir una lección, dado que quien la impartía la veía bajo la fría luz matinal de la más abierta desilusión, resultaba exasperante. Tampoco él había terminado.
En tono más agitado continuó diciendo: mi opinión, ya que lo pregunta, es que es usted culpable de gastarle bromas a un hombre como el señor Bolwood por mera diversión. Insinuarle a un hombre por el que no siente nada no es una acción digna de elogio. Por otro lado, señorita Everdene, si de verdad siente alguna inclinación seria por él, tendría que haber dejado que él lo descubriera de un modo amable y cariñoso, y no enviándole una tarjeta de San Valentín. Bathsheba soltó las tijeras. No consiento que ningún hombre critique mi conducta privada, exclamó. No lo consentiré ni un minuto, de manera que haz el favor de abandonar la granja este fin de semana. Tal vez fuese una peculiaridad, en cualquier caso era un hecho, y cuando Bathsheba se veía dominada por alguna emoción de naturaleza terrenal, le temblaba el labio inferior. Cuando la emoción era más refinada, el que le temblaba era el labio superior. No fue el inferior el que tembló en esta ocasión. Muy bien, así lo haré, dijo Gabriel tranquilamente. Había estado ligado a ella por un hermoso vínculo que le dolía romper, más que por una cadena que no fuese capaz de romper. Aunque creo que prefiero marcharme en este mismo momento. Pues vete ahora mismo, por amor de Dios, exclamó ella, buscando rápidamente con sus ojos los de Gabriel, pero sin llegar a encontrarlos. No quiero volver a verte nunca. Muy bien, señorita Everdene, así será. Y cogiendo sus tijeras se le alejó de ella, con serenidad, dignidad, tal como Moisés se retiró de la presencia del faraón. Fin del capítulo.